A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Un gusto estar nuevamente con ustedes, estimados amigas y amigos, en este su programa Diálogos de Economía Humanista. En esta ocasión vamos a tratar el tema que está en este momento en la palestra pública con especial relevancia, cuál es el informe de la Contraloría General del Estado respecto a un análisis que ha hecho en el lapso de 9 meses sobre el tema del endeudamiento público. El endeudamiento público a lo largo de la historia económica del país ha sido uno de los grandes problemas que ha traído consigo normalmente crisis y que han derivado ciertamente en políticas de ajuste que han perjudicado a la gente más pobre, a la clase media y a los estratos más bajos. El endeudamiento público está en la retina de los ojos de todos porque, por ejemplo, en los años 70 y 80, ese fue el tema más destacado de la política económica, puesto que en los años 80 hubo que hacer correcciones a lo que había sucedido en los años 70, sobre todo en la segunda parte de la dictadura militar, la cual, a pesar de tener los ingresos más altos hasta ese entonces de la historia, porque los precios internacionales del petróleo habían subido de lo que algún rato estuvo previamente en $2, $3 por barril, subió hasta $46 del barril, y obviamente el país empezó un proceso de ingreso de divisas hasta ese momento inédito en la historia económica del país, y que dio lugar a que en los mercados internacionales nos consideraran un muy buen sujeto de crédito, y obviamente fue ocasión propicia para que quienes gobernaban al país en esa época y sobre todo sus especialistas en materia económica que estaban en las principales instituciones del Ministerio de Finanzas y el Banco Central iniciaran un proceso que en esa época se llamó agresivo de endeudamiento externo sobre todo, y que obviamente parecía que el país iba a continuar en un momento de holgura económica que iba a durar varias décadas, así se pensó. El tema es que nos sobreendeudamos más allá de nuestras posibilidades, pensando que el precio del petróleo en el mercado internacional había alcanzado un nivel normal y que se iba a continuar. No sucedió aquello. Por razones que algún rato comentaremos, en el mercado internacional en un momento determinado hubo un exceso de liquidez en divisas extranjeras en el mercado internacional y sobre todo los Estados Unidos, que fue el país en donde en su mayor parte fueron depositadas las divisas de los países de la Organización de Países Petroleros, que viendo que sus excedentes no les permitía hacer inversiones en el corto plazo, enviaron a los países ricos, sobre todo, a los Estados Unidos, y los Estados Unidos tampoco admitieron el que un flujo tan enorme de divisas no previstas pudiera causar daños y provocar la inflación. Por ese motivo, decidieron reciclar esos petrodólares hacia los países ingenuos, a los más pobres, y sabiendo que ahí habían economistas supuestamente especializados en el tema, los convencieron de que había que endeudarse, endeudaron a América Latina, endeudaron al Ecuador, y desde allí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque, como era previsible, al cabo de pocos años, ya en inicios de los años 80, el precio internacional cayó dramáticamente a menos de la mitad, y obviamente empezaron los problemas de balanza de pagos en América Latina y en el Ecuador, y en nuestro caso
tuvimos problemas en poder pagar los créditos que habíamos contratado en los años 70. Las balanzas de pagos eran ya deficitarias, el nivel de importaciones, sobre todo de bienes de consumo, había subido dramáticamente y por supuesto teníamos necesidad de mayores divisas para financiar dichas importaciones y para también buscar financiamiento para la inversión, que cada vez fue menguando, y por tanto demasiadas necesidades, poca oferta de divisas internas y externas porque se cerraron los mercados de capitales y al país no le quedó más remedio que entrar en un proceso de ajuste que llevó a que en América Latina y en el Ecuador hubo 2 décadas perdidas. Así se llamó los efectos que ocurrieron en aquella época. Habríamos pensado que los economistas que deberían dedicarse a estudiar estos sucesos hubiesen aprendido las lecciones, pero no fue así. Lamentablemente, en el gobierno de Rafael Correa, en los últimos 10 años, desde el 2007 al 2017 que gobernó el país, ocurrió un fenómeno muy parecido. También en esos años subió el precio del crudo en el mercado internacional, que normalmente había estado en 22, 23 dólares en años previos, subió hasta 146 dólares, casi 100 dólares más del precio que estuvo vigente en los años 70 en la dictadura militar. Aquí fue el precio más alto alcanzado en la historia, en términos reales ciertamente de largo el más significativo, y obviamente coincidió con un gobierno populista que había ofrecido sacar al país del subdesarrollo, que había ofrecido todo tipo de beneficios a todos los segmentos de la población, sobre todo a la gente pobre, y entonces lo que hizo fue la idea peregrina de gastarse todo lo que había ingresado. En ese lapso los ingresos del petróleo llegaron a la descomunal cifra de 84.000 millones de dólares en el lapso de 10 años, pero eso no fue suficiente. En alrededor de, me parece, 12, 14 reformas tributarias, el gobierno tuvo la genial idea de poner más impuestos a la población cuando no había necesidad de que ello ocurra. Incrementó los impuestos, a pesar de que había ofrecido bajar el impuesto al valor agregado cuando accedió a la presidencia. Tal cosa no ocurrió y más tarde inclusive lo subió. Pero evidentemente puso impuestos a las transacciones exteriores en varias ocasiones, incrementó los impuestos indirectos a la salida de divisas, incrementó los aranceles a las importaciones, es decir, hubo varias reformas tributarias que además de los enormes ingresos del petróleo le dio una riqueza para el gobierno, para su manejo, cantidades exorbitantes provenientes de impuestos. Ciertamente, en un monto de aproximadamente 300.000 millones de dólares que él recibió en el lapso de 10 años, los ingresos provenientes del petróleo, he dicho, fueron solamente 84.000, y la diferencia cercana a 220.000 millones de dólares provinieron de los impuestos. En todo caso, sin duda, dispuso de la mayor riqueza fiscal que el país haya conocido hasta entonces. Bueno, el tema es que en un alarde de soberbia, Correa se gastó todo ese dinero. Y lamentablemente de todo el dinero que he dicho, proveniente del petróleo y de los impuestos, nada fue dirigido a la inversión. Cuando digo nada es porque evidentemente al hablar de grandes números uno tiene que decir las cosas con claridad, porque seguramente por ahí hubo algunos cientos de milloncitos de dólares que a lo mejor financiaron algún pequeño proyectito, pero en general, en términos generales, ni los recursos del petróleo propios generados por nuestro subsuelo, ni los impuestos generados y pagados por la población en general, empresas y consumidores, todos esos ingresos no fueron dirigidos a la inversión, fueron dirigidos al gasto corriente. Ustedes saben que el gasto corriente es el pago de gastos administrativos, pago de sueldos, pago de sabatinas, pago de consultorías, pago de viáticos, de viajes, de automóviles, de choferes y obviamente de una gran burocracia. Gastos corrientes que sirven para el funcionamiento del aparato estatal, que Correa lo multiplicó en una forma desproporcionada, subiendo el porcentaje que cuando recibió el gobierno el Estado general era nada más del 21% respecto al Producto Interno Bruto, es decir, respecto a la producción global,
no subió al doble, a casi el 44% del ingreso nacional. Eso implicó que todos esos gastos eran gastos corrientes porque infló la burocracia. Esta subió de 300,000 personas a aproximadamente 809,000 personas que lamentablemente consumieron toda la riqueza proveniente del petróleo y de los impuestos. Uno pudiera decir, sí, pero era gente y ahí había profesores, y ahí habían médicos, y ahí habían policías, y sin ninguna duda un Estado necesita de estos ecuatorianos para poder satisfacer los servicios que la población en general necesita en medicina, en educación y en seguridad. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es que la mayor parte de ese crecimiento de la burocracia y la mayor cantidad de recursos que se dirigió a la burocracia fue dirigida solamente a un pequeño segmento de aproximadamente el 4% de todos los 809,000 burócratas, solamente el 4%, equivalente a aproximadamente 38,000 ejecutivos, llamados tales porque sus sueldos superaban los $5,000 mensuales, es decir, $60,000 al año. Ejecutivos que en la inmensa mayoría no eran tales porque eran cuadros de Alianza País que Correa los ingresó al Estado sustituyendo y botando a la calle a través de compra de renuncias en el sistema médico, educativo y también en los sistemas de seguridad. Reemplazó la anterior burocracia con nueva burocracia, con cuadros ideologizados, con cuadros que iban a servir a los propósitos del régimen de Alianza País y que evidentemente pasaban a ser sumisos, totalmente incondicionales, eran toda la gente que salía a las manifestaciones cada vez que los convocaba y que obviamente cumplían tareas directas por órdenes de él. Bueno, paso a configurar todo esto porque he dicho que la mayor parte de la riqueza nacional, es decir, todos los recursos del petróleo, es que hay que entenderlo bien, todos los recursos del petróleo, 84,000 millones de dólares, y 220,000 millones de impuestos fueron dirigidos a gastos corrientes cuyo seguramente parte más importante correspondía a la burocracia. No era solamente eso porque había toda una cantidad de contratos, de seguros, de una cantidad de canonjías que tenía dicha burocracia, construcciones de edificios, mantenimiento de edificios, pintura de edificios, amoblamiento de edificios, una cantidad de elementos que eran gasto corriente y que fueron pagados con los impuestos y con el petróleo. Entonces ustedes se preguntarán, y entonces las carreteras, los hospitales, las refinerías, que ya sabemos que fueron un rotundo fracaso, si tomamos al menos la expresión del actual presidente Moreno, que dijo que más de 670 empresas públicas demostraban graves irregularidades en su funcionamiento, en su constitución y en su funcionamiento propiamente tal. Casi la totalidad de las empresas públicas acusaron graves irregularidades. Pero uno puede decir, bueno, mal que mal, las carreteras sí sirven, se hizo ampliaciones, se hizo repavimentaciones porque las troncales amazónicas de la sierra y de la costa ya estaban construidas y estaban pavimentadas, lo que se hizo fue ampliarlas y pavimentarlas. En eso se gastaron aproximadamente 6,000 millones de dólares, aunque el presidente siempre ha dicho que fueron 9,000. Cuando yo mantenía mis funciones de director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, demostré que ni siquiera esos 9,000 millones eran verdaderos, que era bien poco. Del total de 300,000 millones, 9,000 millones no significaba absolutamente nada. Pero nosotros demostramos que ahí habían metido gastos corrientes, es decir, aún en el monto de inversiones, no solo se había pagado la burocracia, sino que contrataron asesores para incorporarlos en cada uno de los proyectos. Nadie sospechaba cómo lo hicieron, pero yo demostré que efectivamente en el monto de la inversión había aproximadamente un 20-25% que eran gastos corrientes, lo cual está prohibido por la ley, porque no se puede pagar con deuda externa gastos corrientes del Estado. Graves infracciones ya estaban en evidencia, ya las habíamos hecho públicas, pero hasta aquí lo único que he hecho es demostrar que realmente hubo un manejo ineficiente, inescrupuloso, absolutamente
alejado de todo lo que es un manejo sano de las finanzas públicas, a cualquier estudiante de primer curso de economía, o aún aquí el que estudia economía política en cuarto curso de un colegio, si le preguntan qué es más relevante, el gasto en inversión o el gasto corriente, dirán sin duda el gasto de inversión, porque el gasto de inversión, que es una maquinaria, que es un equipo, que es una refinería, que es un hospital, y no se diga centros docentes, es lo que produce conocimiento, produce bienes y servicios. Cuando se hace una fábrica estatal, esta presta servicios y generalmente se recupera la inversión. Sobre todo, el servicio está a la disponibilidad de la gente. Pero esto no ocurrió. Lamentablemente el monto de las carreteras fue de 6.000 y el total de la inversión fue de aproximadamente 60.000 millones de dólares, que en comparación de los 300.000 a todas luces es un monto extremadamente pequeño. Una quinta parte fue dedicado a la inversión y las 4/5 partes fue dedicado a gasto corriente. Hay primeramente una grave transgresión técnica propio de un mal economista. Yo personalmente dudo de que él se haya graduado de economista. Hay gente que piensa que su primo, Pedro Delgado, que es especialista en falsificar títulos, también le ayudó al presidente Correa antes de que entre al gobierno a conseguir dicho título. Yo no puedo corroborar eso, no tengo la menor idea, pero lo que sí sé es que se suponía que él era un hombre que conocía de economía, nos engañó a todos cuando en la práctica no tenía ni la menor idea. Lo que hizo fue un gobierno populista, un gobierno ideológico, un gobierno que pretendió perpetuarse en el poder por 300 años, y todo lo que hacía era con esa finalidad, un gobierno politizado que prostituyó la práctica política. Lamentablemente contrató gente sumisa, se deshizo de todos los grandes líderes que originalmente conformaron el gobierno, y obviamente fue él el que dirigió la política económica y por tanto él era el principal responsable de lo que ocurrió después. Entonces digo, y recapitulando lo que acabo de decir como introducción, si es que la mayor parte de los impuestos y de los ingresos del petróleo sirvieron para gastos corrientes, la inversión, ¿cómo se financió? Se financió con deuda interna y externa. La primera pregunta que cabe es, ¿cómo así endeudó al país cuando tuvo tan cantidad de recursos para financiar la inversión? ¿Cómo es posible que no haya dirigido recursos del petróleo y de los impuestos, es decir, nuestro propio dinero, a financiar las obras de inversión? Todo el mundo sabe, un padre de familia, un ama de casa, un estudiante de economía, que cuando uno hace un proyecto de inversión pequeño, mediano o grande, cuando pone un negocio de venta de frutas, cuando pone un negocio de una peluquería, cuando pone un negocio de textiles, pequeño, mediano o grande, lo conveniente es siempre que haya primeros recursos propios del esfuerzo de ahorro. Uno ahorra para comprarse una maquinita de coser y producir alguna camiseta. Se supone que lo lógico, lo elemental es de que ponga su propio ahorro. La economía es la ciencia del ahorro, y el ahorro de la familia sirve para financiar un proyecto. La deuda es justificable siempre y cuando sea un complemento del ahorro propio. Lo conveniente es que en un proyecto de inversión al menos la mitad de los recursos, del 60%, sean propios, y si hay un 40 o un 30% de deuda, parece lógico porque evidentemente los costos son menores en proporción a lo que uno ha puesto, que no obviamente tiene que recuperar. Así pues, esta era la lógica elemental, que el gobierno no lo hizo. Aquí todos los grandes proyectos del país se hizo con deuda externa en prácticamente el 100% en la totalidad de proyectos, inclusive los de los gobiernos seccionales, ahora llamados GATS, porque el trole, el tranvía de Cuenca, el metro de Quito, todos son financiados con deuda externa, con la garantía del Estado central en la mayor parte de los casos. Es decir, ¿cómo así? La primera conclusión elemental, ¿cómo así este señor endeudó al país cuando tenía recursos para financiar la inversión sin endeudarla? Esto es una verdadera transgresión técnica y ética, una inconveniencia total para el país que nos ha traído grandes costos. Pero bueno, ya endeudado el país, nos preguntamos cómo así el hombre pudo tomar tan fácilmente estas decisiones de endeudamiento.
ya no había la Contraloría que dé un informe previo, no había el comité de deuda que antes estaba compuesto por varias instituciones públicas, las controló él directamente, él, el ministro de Economía y un par de funcionarios más de dicho ministerio. Él solito tomó las decisiones, en su mayor parte a dedo. Una segunda infracción grave es que él no convocó a licitaciones, hizo alianzas con gobiernos extranjeros, con empresas estatales extranjeras, y decidieron hacer un programa sin respetar el plan de desarrollo, porque para entonces el SEMPLADES ya prácticamente no tenía ninguna función, dominaba esa entidad, ordenaba esa entidad, y hubo gente que se prestaba para que simplemente firme cualquier cosa y en los directorios aprueben lo que el presidente decía, pero el principal responsable, el presidente de la República. Y entonces decidió él hacer las obras que a bien le convenía. Hizo alianzas con Chávez para que sean socios de la refinería del Pacífico y en otras empresas. Resulta que allá también habían el mismo de malas prácticas y a la final nunca contribuyeron con sus compromisos, y por tanto el Estado tuvo que contratar más deuda para tratar de terminar sus proyectos. Ahora se sabe toda la corrupción que hubo ahí, que son pérdidas multimillonarias, que el país lo pagará en muchos años y será trasladado su pago a la gente pobre. El tema, de todas maneras, es, aún fuera de los actos de corrupción, ¿cómo fue posible que Correa haya tenido tanta libertad para poder hacer contratos de deuda? Ahora sabemos por el informe de la Contraloría de que el hombre utilizó decretos para modificar leyes y hacer, primero, dos cosas: ocultar las cifras, ordenó que se oculten las cifras, y en segundo lugar, cuando ya se estaba rebasando el techo de la deuda, que según una disposición legal en el Código de las Finanzas Públicas establecía que esta deuda tan alta no podía pasar del 40%, que ya es un monto enorme. 40% del Producto Interno Bruto es una cantidad enorme. Pues el hombre ya en el año 2016 vio que iba a pasar, y justo cuando iba a pasar, dicta un decreto, el 1218, modificando la disposición del Código de las Finanzas Públicas, que para todos los efectos es una ley, y decide cambiar la forma de cálculo. Primeramente, con un acto administrativo, que es un decreto, se modificó la ley, lo cual es una infracción grave, civil, administrativa. Pero como él lo hizo para poder seguir endeudándose, puesto que las leyes determinaban que al llegar a ese 40% tenía que hacer un programa de ajuste llamado de saneamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas, pero era un programa de ajuste, y como él ciertamente no quería demostrar que había sido un gobierno ineficiente y corrupto y que había puesto en grave predicamento los recursos públicos, no quiso hacerlo, no quiso asomar como el que tenía que efectuar algo que ya habían hecho los propios gobiernos de la partidocracia, como los que hubo necesidad de hacerlo en los años 80, cuando hubo que corregir los excesos de la economía manejada en los años 70. Como los había criticado tanto, ahora no quiso involucrarse en esas mismas prácticas de ajuste, y por eso modificó la ley para evitar que tal cosa ocurra, y por supuesto con ello se dio el lujo de no hacer los ajustes, siguió gastando, siguió incrementando la burocracia y poniendo en riesgo las finanzas públicas del país. Lo grave de eso es que eso es un delito penal. Eso es un delito penal porque con intención modificó lo que era conveniente para el país, les llevó al país a un exceso de costos, porque las tasas de interés que tuvo que pagar por haberse entregado en brazos del gobierno chino y de las empresas chinas fue tan oneroso, que lo veremos en una próxima sesión, lo grave que eso constituyó. Pero entonces él es responsable penalmente por ello y ahora tendrá que rendir cuentas a la justicia en el país. Pero no fue la única infracción penal. La otra fue el haber expedido otro acuerdo que modificaba también la ley, el 489, mediante el cual el hombre incorporó como gastos corrientes, como ya he explicado, dentro de los rubros de inversión, lo cual también está penado por las leyes y también constituye una infracción penal. Pero esto, por la importancia que tiene, lo veremos en una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.